Saludos amigos, 6 de diciembre de 2024. Entramos directamente en materia porque hay muchísimo que decir, están ocurriendo muchas cosas, todo es muy confuso y es necesario aclarar un poco todo este tremendo lío. Vamos directamente con una noticia que pasó más o menos desapercibida y en esta web, el Territorio del Lince, se hacen eco de este importante detalle que pasa desapercibido y que es central para entender todo el tremendo barullo de lo que está pasando en el mundo. Se refiere a la cuestión de los aranceles. Todo empezó como una guerra comercial que ya en la primera administración Trump fue lanzada sobre China. Los aranceles fueron aumentando durante la administración Biden y Trump, antes ya de entrar en su segundo mandato, ya ha sido claro al respecto. Los chinos han reaccionado y de qué manera, prohibiendo la práctica totalidad de la exportación de eso que se conoce como tierras raras o materiales escasos. La cuestión no es tanto tenerlos cuanto procesarlos, y en eso China es la potencia indiscutible, como se ve en este gráfico. Es la potencia, digamos, dominante con mucha diferencia en lo que se refiere a estos importantes materiales, importantes para cuestiones, además, vinculadas a la tecnología, vinculadas a su vez a la guerra. Ese es el quid de la cuestión. Una guerra que aquí ya llevamos diciendo durante todo este tiempo que es una guerra mundial, ahora ya es el propio Putin quien lo denomina conflicto global, y que está, de hecho, viviendo un momento clave, y es, obviamente, en todo lo relativo a el Medio Oriente. Fíjense que Larry Johnson comenta la entrevista, la ya famosa entrevista que le ha hecho Tucker Carlson a Lavrov ayer, salió publicada esta noche, vaya, y bueno, en la entrevista tampoco es que se diga nada fuera de lo habitual. Los que seguimos a los diplomáticos rusos sabemos que en realidad no se ha dicho nada nuevo, sencillamente que quizá ahora muchos en Occidente empiecen a comprender que lo que dicen los diplomáticos rusos es muy grave, muy serio y que tiene implicaciones difícilmente asumibles para Occidente. Ese es el quid de la cuestión. Fíjense cómo Larry Johnson habla de dos puntos clave. Primero, Rusia no está interesada en llegar a un acuerdo bilateral con Estados Unidos para finalizar la guerra en Ucrania. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Es verdad, Lavrov ha sido muy claro, había sido muy claro ayer, le hicieron una entrevista en CNN, al señor Ryabkov, y con lo que dijo ayer Lavrov, pues bueno, quedó todo muy claro. Es decir, los rusos solo están dispuestos a aceptar una rendición incondicional. Están dispuestos a negociar, sí, pero la rendición incondicional de Ucrania, la cual implica la rendición incondicional de la OTAN. ¿Estamos preparados para entender lo que significa esto? Porque, a nuestro juicio, nadie está preparado para entender lo que significa semejante cosa. Una rendición incondicional de la OTAN implica el final de la OTAN y el final de la Unión Europea, entre otras cosas. Los Estados Unidos parece que están tratando de reconfigurarse en el mundo post-OTAN, pero en cuanto a la Unión Europea, nada se sabe. El señor Pistorius, ministro de Defensa alemán, ha anunciado que Alemania podría enviar a su ejército en misión de paz, eso sí, en misión de paz, una vez que se produzca el alto el fuego en Ucrania. De manera casi simultánea, Viktor Orbán ha hablado de que es necesario ese alto el fuego, pero también ha hablado de que es necesario un nuevo sistema de seguridad para Europa. El señor Orbán parece tener muy claro que la OTAN es cosa del pasado. Recordemos que fue Lavrov quien también dijo, no en la entrevista de Tucker Carlson, sino que en otra declaración oficial dijo, atención, que tanto Hungría, el país liderado por el señor Orbán, como Eslovaquia, del menos mal superviviente señor Fico, que casi no vive para contarlo, esos dos países formarían parte de un nuevo sistema de seguridad de Eurasia. Esto es lo que dijo Lavrov. Entonces, aquí en Occidente todavía seguimos viviendo en la burbuja y nos creemos que todo va a seguir siendo igual.
No es así. Las cosas van a cambiar y mucho, muchísimo. La cuestión es, ¿está dispuesto el Occidente colectivo a aceptar dicha rendición? Esa es la gran cuestión. Pero eso ya nos lleva al otro teatro de operaciones. Lo vamos a ver ahora. El segundo punto clave que destaca Larry Johnson es que las relaciones de Rusia con China no son un asunto del corto plazo. Se dan cuenta, ¿verdad? Y ahora vamos a pasar al otro teatro de operaciones. Este es con diferencia el más activo ahora. Lo de Ucrania está muy claro, los rusos siguen avanzando, ya les decíamos que lo más probable es que acaben llegando al Dnieper, seguramente más rápido de lo que muchos creen, y ya en algún momento quizá se acepte ese alto el fuego, pero antes debe resolverse este asuntillo. Porque una cosa es que Estados Unidos reconfigure su modelo y otra es qué pasa con Israel. Israel y el sionismo más concretamente son el núcleo central del proyecto estadounidense. Esto hay que entenderlo y por desgracia es otra de esas cosas que no se entiende. Entonces Israel ha firmado, como ya saben, un alto el fuego con Hezbollah. Esto es debido a que estaba perdiendo, y además por todo lo alto, la guerra contra el Hezbollah. Sí, es cierto que Israel consiguió aniquilar a muchos civiles, eso sí que lo hacen muy bien, pero en lo que se refiere al campo de batalla estaba siendo vapuleado de lo lindo por Hezbollah. Esto es la realidad de las cosas a nivel militar. ¿Qué significa esto? Pues significa, entre otras cosas, que las cosas se fueron moviendo en una dirección que empieza a apretar o a tensar la cuerda, como prefieran verlo, en torno a los siguientes pasos en los cuales ya lo que está en juego es la existencia misma del Estado de Israel. Esto lo dijimos hace meses, muchos se lo tomaron a broma, pero ahora estamos aquí, estamos hablando de OMS. El HTS está ya en las inmediaciones de OMS según algunas informaciones. Según esas informaciones hay muchas células durmientes que están siendo activadas dentro del propio OMS y se espera que, de alguna manera, de una manera o de otra, digamos que el HTS lance esas oleadas humanas, porque eso es básicamente lo que han hecho desde que empezó esta operación hace escasos días, que sigan lanzando esas olas humanas para conseguir en OMS lo que consiguieron en Hama. Tensar la cuerda israelí, ¿qué significa? Bueno, es obvio que esta operación debió ser acordada entre el señor Blinken, por supuesto con el beneplácito de la administración Trump, eso por supuesto, entre el señor Blinken y el señor Netanyahu. Está claro que la idea era parar el desastre libanés del ejército israelí mediante ese alto el fuego, el cual por supuesto siempre iba a convenir a los libaneses que, recordemos, no tienen capacidades aéreas y que estaban viendo cortadas las conexiones con Siria, todas menos la del norte, la de Homs. Las conexiones con Homs permanecen abiertas. Ese era el auténtico quid de la cuestión. Entonces, es obvio que los estadounidenses, que también están siendo muy hostigados, sometidos a mucha presión en sus bases ilegales en Siria, obviamente empezaron a ver con buenos ojos una opción tripartita, en la cual Turquía también podía sacar su parte del pastel. Si esto es así, es obvio que entre todos llegaron a alguna clase de acuerdo, obviamente los detalles los desconocemos, obviamente, alguna clase de acuerdo que básicamente estaría focalizado en OMS y el corte de las vías terrestres por el norte del Líbano. Es decir, aislar al Líbano, pero también hacer caer a la propia Siria. Eso interesaría a Estados Unidos, interesaría a Turquía e interesaría sobre todo a Israel. Entonces el Líbano quedaría aislado. El Líbano quedaría aislado por tierra, porque ya lo ven, al sur Israel, al este, Siria, y al norte Siria también. El HTS se encuentra, según las últimas informaciones, suponiendo que sean ciertas, en las inmediaciones de Homs, es decir, ya aparecería en este mapa.
Supuestamente cortarían esa vía, que está ahí destacada, Al-Qusair, esa sería la vía principal que sería cortada, y el Líbano quedaría aislado. Pero los israelíes, lo ven ahí en la línea de puntos, supuestamente una vez que el HTS llegue a Homs, atacarían desde el sur a Damasco. Parece un disparate, parece un guión de una película mala, pero tengamos en cuenta que Israel está desesperado. Hay que entender todas estas cosas. El propio Estados Unidos está tratando de reconfigurar su posición. Si lo consiguiesen, mantendrían una influencia enorme en el Medio Oriente. Ya solo quedaría la cuestión rusa. Esa es la gran pregunta. Porque los rusos tienen sus bases militares ahí al norte, donde dice Trípoli, y hacia el mar está la base de Tartus y otra más, una base terrestre, pero en la misma zona, en las inmediaciones de Latakia, muy cerca de la frontera con Turquía. Entonces el quid de la cuestión parece que se trata de evitar molestar a los rusos mientras se procede a un ataque hacia Homs, de norte a sur, cortar las comunicaciones con el Líbano, atacar Damasco por el sur. Lo que no sabemos es cómo se supone que van a sortear a las tropas especiales rusas que están allí presentes. Y no olvidemos que en Jordania hay otra base militar estadounidense justo en la frontera con Siria, en esa línea recta, que por cierto es la línea Sykes-Picot. La dibujaron en un mapa, literalmente, cuando se estaban repartiendo entre Reino Unido y Francia los restos del Imperio Otomano. Justo en esa línea hay una base militar estadounidense importante. Entonces la cosa sería que quizá los estadounidenses atacasen también por ahí. Desde luego ya lo están haciendo más al norte, lo están haciendo en las inmediaciones del Éufrates, en la parte oriental de Siria. Toda esa parte está ocupada por especialmente los kurdos, pero con presencia estadounidense. Ahí hay divisiones entre los kurdos, es una situación muy compleja, también está el Ejército Nacional Sirio en el norte. La situación es muy compleja, pero lo que sí que está muy claro es cómo de dispuestos están los estadounidenses a no perder su portaaviones fijo, como lo llaman algunos, en el Medio Oriente, que es Israel. Esa es la pregunta que hay que hacerse a estas alturas. Los iraquíes, que también se ve claramente ahí en el mapa, están muy nerviosos también. Incluso se habla de enviar tropas conjuntamente con Irán a Siria. La cosa es muy seria y hay que ver el mapa de la forma más amplia posible. El mapa de operaciones, de este teatro de operaciones, ya es bastante amplio, pero hay que ver el de la guerra en general. Hay 3 teatros de operaciones principales. El europeo está extremadamente tenso. Fíjense la inestabilidad que hay ahora mismo en Francia y los tremendos problemas económicos que tiene Alemania. Sí, la misma Alemania que habla de enviar tropas de paz del ejército alemán a Ucrania. El teatro de operaciones europeo básicamente está definido en ese sentido, pero las cosas podrían cambiar teniendo en cuenta el otro teatro de operaciones, el medio oriental. Si Estados Unidos consiguiese imponerse en ese teatro de operaciones, entonces el europeo podría cambiar. ¿Se dan cuenta, verdad? Ahora la clave está allí. Parece que una vez más la clave va a estar en Damasco. Habrá una gran batalla de Damasco, como decían algunas profecías. Veremos si eso es así. La verdad, la cosa parece ir precisamente en esa dirección. Está claro que en condiciones normales el ejército sirio debería poder hacerse sin problemas, con una victoria clara sobre estos yihadistas, pero las condiciones no son normales. Eso ya está muy claro a estas alturas. Si ven el mapa, Damasco está demasiado cerca de Israel como para que no intenten algo. También está cerca de esa base estadounidense en Jordania. El HTS por el norte del Líbano está también considerablemente cerca, muy considerablemente cerca. Irán debería actuar de manera muy clara, muy expeditiva,
en coordinación con Rusia. ¿Ocurrirá esto? Está claro que tanto los Estados Unidos como Israel pretenden conseguir esa caída del régimen sirio a tiempo para que el legalismo que caracteriza a los rusos no dé lugar a una intervención mucho mayor en Siria, digamos, tratando de socorrer al régimen actual en Siria, el régimen legítimo en Siria, que es el de Assad. No hay que olvidar el otro teatro de operaciones, el chino o extremo oriental. Y China ha movido ficha, claramente. Esto no se lo esperaba nadie, que hubieran prohibido ese importantísimo tráfico de elementos escasos, tierras raras, que son absolutamente claves en la industria bélica. Tengamos en cuenta que aún actualmente sigue la inestabilidad en Corea del Sur, ni mucho menos se ha aclarado la situación. Todavía no sabemos si ese golpe de Estado ha fracasado ya de forma definitiva, mientras esté el presidente que lo ha catalizado, vamos a llamarlo así. Obviamente la situación permanece. Se supone que mañana mismo habrá una moción de censura y supuestamente van a quitar de en medio al presidente coreano que ha básicamente implementado un autogolpe sobre su mismo país. ¿Cuál puede ser el interés estadounidense ahí en Corea? Bueno, pues parece también muy claro, ¿verdad? Entonces, digamos que ahora mismo la atención está en el Medio Oriente, pero podría, según lo que ocurra allí, podría volver a fijar la atención en otro teatro de operaciones, de hecho abrirlo de forma clara, que sería el extremo oriental, o quizá volver al frente europeo. La situación es muy tensa y admite muy poca duda, la verdad. La situación es de una clara guerra mundial, en la que sencillamente no hay forma en la que se pueda llegar a un arreglo, a un entendimiento, y los rusos, y en ese sentido, tanto la entrevista a Ryabkov como la entrevista a Lavrov ha sido muy nítida, los rusos no están dispuestos a ceder. Van a continuar con su característico legalismo, eso sí, y paso a paso van a cumplir sus objetivos, como no paran de decir constantemente, sus objetivos de la operación militar especial. Ahora bien, todos sabemos que esos objetivos son absolutamente intolerables, inaceptables para la actual configuración de Europa Occidental. Así que, ¿cómo se supone que se va a solucionar este lío? ¿Van sencillamente a aceptarlo? ¿Van a firmar una rendición incondicional que sencillamente convierta a la OTAN en un muerto viviente? Bueno, un poco muerto viviente ya lo es, ¿verdad? En fin, no son perspectivas muy buenas que digamos. La verdad es que son más bien funestas. Veremos qué es lo que ocurre en lo sucesivo. Veremos si el ejército árabe sirio consigue controlar la situación y evitar que esos yihadistas lleguen a Homs, con lo cual disparar los acontecimientos. Si consiguen llegar a Homs, en Israel ya lo han dicho, ya hay declaraciones claras al respecto, si los yihadistas toman Homs, lo mismo que tomaron Hama, van a atacar, van a invadir Siria, eso es lo que han dicho. Nada más y nada menos, van a invadir Siria. Obviamente lo van a hacer en dirección a Damasco, con lo cual obviamente sus amigos estadounidenses les van a ayudar, a proteger o quizá más directamente aún a intervenir de forma extrema. Entonces ahí ya entraríamos en un choque con las fuerzas rusas sobre el terreno y desde luego las iraníes, faltaría más. Se supone que si esta cosa ocurriese, los turcos atacarían por el norte también. Ellos también, digamos que irían por la vía legalista. Ellos dirían que, bueno, no, simplemente no pueden aceptar tanta inestabilidad en su frontera. Entonces atacarían por el norte, invadirían, quién sabe qué zonas concretas del norte. Y ya sabemos cómo son los turcos cuando invaden, que se lo preguntan a los chipriotas. Después ya no se van. Así que ya ven ustedes lo difícil que es esta situación. Está todo muy claro, ¿verdad? Aquí llevamos diciéndolo mucho tiempo
Israel no podía ganar la guerra en la que se había metido y en caso de perderla su existencia misma se vería comprometida y eso tendría implicaciones de el máximo calado. Eso es exactamente lo que está ocurriendo y eso ya está ocurriendo ahora mismo mientras estamos hablando. Otra cosa es que se entienda o no se entienda qué es lo que realmente está ocurriendo en el mundo. Por lo demás, falta, digamos, la ficha iraní, en el sentido de mover las tropas. Ellos dijeron oficialmente que si Damasco de manera oficial solicitaba ayuda, entonces entrarían de manera directa en la guerra. Mandarían tropas directamente a Siria para entrar abiertamente en guerra con el HTS, con lo cual ya veremos hasta qué punto, también con Estados Unidos, Israel e incluso Turquía. Los rusos han tratado de apagar el incendio con la cuestión de Astana, diciendo, no, estamos hablando con los turcos, estamos hablando con los iraníes. Claro, pero la situación es la que es. ¿Hasta qué punto se fían los rusos de que no les van a tocar sus bases? Parece que no demasiado. Ya han circulado imágenes de unas rutas aéreas de suministro que, curiosamente, van cargados por territorio iraní y vuelven vacíos por territorio turco. Es decir, parece que no se fían demasiado de los turcos, como para mandar aviones cargados por territorio turco. En fin, muchas cosas para tener en cuenta. Vamos a seguir atentos a ver qué es lo que pasa en los acontecimientos para no especular demasiado. No se trata de eso. Aquí, de hecho, en este canal hemos demostrado que no especulamos por especular. Cada vez que decimos cosas que entendemos que son rompedoras, que son asombrosas, pero que las decimos porque entendemos que efectivamente deben ser dichas, cada vez que lo hemos hecho se han cumplido nuestros pronósticos. La razón es que realmente no son pronósticos, son hechos que simplemente pasan inadvertidos debido a que son difícilmente asumibles. Ahora mismo se está hablando mucho de la negación freudiana. Bueno, digamos que a todo el planeta ahora mismo le está entrando una negación freudiana. Es decir, las consecuencias de lo que está ocurriendo, lo que de hecho ya está ocurriendo, tiene consecuencias tan inasumibles que sencillamente se niega y ya está. Sin embargo, está ocurriendo y es muy, muy real. En fin, lo dejamos ahí, ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Nosotros continuaremos aquí, al filo de la noticia, y veremos qué es lo que ocurre en este teatro de operaciones, donde realmente parece que se va a dirimir este conflicto global y el próximo orden que resulte de él. Parece que la clave está aquí en el Medio Oriente, quizá en una batalla de Damasco, insistimos, hay profecías al respecto, muchos profetizaron que el punto culminante de la última gran conflagración sería en Damasco y curiosamente, bueno, parece que se estén empeñando en cumplir las profecías. Veremos porque también el frente extremo oriental podría abrirse de manera ya clara, vamos, digamos que de forma comercial y de forma ambigua también, ya lleva abierto bastante tiempo, pero veremos hasta qué punto tenemos un frente militar abierto en Extremo Oriente. La verdad, la cosa está muy, muy cerca y de producirse, sin duda, se produciría ahora, precisamente en el cambio de administraciones para, digamos, gestionar ese necesario reenfoque estadounidense de la situación mundial. Así que nada, continuaremos con ello. Ya habrá tiempo para seguir con toda esta locura. Un saludo muy grande y nos vemos en la próxima.